conversación, actividad de divulgación de la ciencia para la comunidad organizada por la Unidad de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Agradecemos en esta ocasión al Club de la Unión, muy en especial, por aceptar nuestra propuesta de realizar los encuentros en este bello espacio histórico también. Agradecemos además a la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de Los Ríos, a la Cerámica La Peña, por apoyar esta iniciativa relacionada con su ámbito de cambio climático. Y también, como siempre, dar las gracias a la Radio Bio Bio, que nos apoya con la divulgación en la radio. En esta ocasión contamos además con la participación de Santiago Wine Club, que nos regaló algunos vinos que ustedes ya están disfrutando, así que muchas gracias también. El vino era más relacionado con el tema, así que en esta ocasión no fue cerveza, fue vino. Para quienes no han participado antes de los encuentros con ciencias, les cuento que la idea es que nuestra expositora nos cuente sobre su investigación y luego ustedes se sientan cómodos para preguntar y crear un espacio de conversación con el público. La expositora del día de hoy es la académica Olga Barbosa, licenciada en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Ciencias Biológicas, mención Ecología de la misma Casa de Estudios, y también realizó un postdoctorado en la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Olga es académica del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Universidad Austral de Chile y forma parte del Laboratorio de Sustentabilidad Urbana y Cambio Global y del programa Vino, Cambio Climático y Biodiversidad. Es además presidenta de la Sociedad de Ecología de Chile. Ha participado de diversos proyectos de investigación, tales como proyectos Fondesit, Corfo, CONICIT y Fondada. Sus áreas de investigación se enfocan en la relación que existe entre el hombre y su hábitat desde una perspectiva ecosistémica y también investiga la ecología urbana y el rol que cumplen las áreas verdes en Valdivia como servicios ecosistémicos. Olga nos presenta esta tarde Cambio Climático, Vino y Sustentabilidad, así que esperamos que lo pasen bien, que disfruten y que tengamos una buena jornada. Muchas gracias, prof. Sí, voy a... Bueno, yo voy a tomar agua mientras ustedes toman vino. Muchas gracias por estar aquí hoy día. Me parece un panorama muy entretenido que podamos de vuelta estar aquí en el Club de la Unión pudiendo compartir algo que en este caso es la ciencia y que debiese ser algo súper cotidiano para todas las personas. Y uno de los objetivos, ¿cierto?, de este encuentro, como dijo Carla, y un objetivo muy importante en nuestro laboratorio, en nuestro instituto, en nuestra universidad, en la Facultad de Ciencias, es acercar la ciencia a las personas, ¿ya? Porque la ciencia en realidad tiene un valor importantísimo, pero en realidad si es que no buscamos la forma de que realmente tenga un impacto en la sociedad, de alguna forma pierde un poco su valor. Así que hoy día les voy a hablar de cambio climático, vino y sustentabilidad. Les voy a hablar sobre todo del vino y de todo lo que hay aquí alrededor de donde se produce el vino. Primero quisiera dar las gracias al gran equipo de personas que trabaja conmigo. Aquí algunos podrían levantar la mano, los que están aquí del laboratorio, para que se identifiquen por si quieren hacerle preguntas después. Como ustedes van a ver en el transcurso de esta presentación, que va a ser de manera de demostrar una historia, básicamente, de cómo hemos llegado a descubrir y a trabajar en lo que trabajamos. Aquí hay un montón de personas que cooperan con este proyecto que en realidad sin ellos no podría mostrar lo que voy a mostrar hoy. No sé si alcanzan a ver bien esta foto, probablemente la han visto alguna vez en internet, le dicen black marble o mármol negro. Y esta foto es súper interesante porque esta foto es una foto real, es una composición de muchas fotos satelitales, de un satélite en particular. Y lo que nos está mostrando acá es cómo se vería el planeta Tierra, cómo se ve el planeta Tierra cuando, ¿cierto?, está de noche. Y esta foto representa realmente una forma bien interesante de cómo representar nuestra presencia en el planeta.
Porque estas son las luces de ciudades. O sea, nosotros hoy en día podríamos, incluso se usan este tipo de fotos para poder mapear los contornos de los continentes porque es visible desde el espacio. Entonces, esta foto yo quiero que la recuerden para que yo les pueda explicar, digamos, el primer concepto, que tiene que ver con el cambio global. Muchas veces escuchamos cambio global, cambio climático, y ahora vamos a ver que hay una pequeña diferencia. Entonces, el cambio global es todo aquel cambio a nivel global, obviamente sí a nivel planetario, que incluye el clima, cambios en la productividad de la tierra, en los océanos, recursos hídricos, en la química atmosférica, que por supuesto tiene también un impacto sobre el clima al mismo tiempo, y también los impactos que nosotros generamos sobre los sistemas ecológicos. Entonces el cambio global es un concepto amplio que incluye el cambio climático. Y entonces incluye, como les decía, el cambio climático, otros temas que estudiamos hoy en día que tienen que ver con la extinción de especies, incluye los ciclos biogeoquímicos, que por ejemplo como el nitrógeno, el carbono, el fósforo ciclan en nuestro planeta, incluye sobre todo también cambios de uso de suelo, es decir, los cambios que nosotros generamos en la cobertura terrestre para diferentes usos. Entonces vamos a estar insertos en este tema ahora. Y este tema del cambio global es tan importante que incluso en la revista The Economist, en junio del año 2011, fue portada. Y aquí lo que dice, bienvenidos al antropoceno. Y el antropoceno es un concepto que se ha estado usando desde el año 2005, que se ha propuesto para poder nombrar la nueva era en donde nosotros estaríamos viviendo. Es decir, una era que es dominada por el ser humano y donde los cambios son tan importantes que aparentemente merecemos que esta nueva era tenga nuestro nombre. Y esto, obviamente, ¿por qué sale en The Economist? Porque por supuesto que hay efecto económico y a nivel social en todo nivel. Entonces les voy a explicar al menos 5 ideas también que son importantes entender para poder realmente entender, para la redundancia, el impacto y lo que significa el cambio global. El medio ambiente del planeta es producto y acción de la biosfera. ¿Qué significa eso? Que en el fondo lo que nosotros respiramos es producto de las plantas que hay en este planeta, ¿ya? Y a nosotros a veces se nos olvida que en realidad los cambios que nosotros generamos en la parte viva del planeta, por supuesto que van a tener siempre un efecto sobre lo que nosotros, de la forma en como nosotros vivimos y cómo estamos, nuestro bienestar también. La magnitud de los procesos vinculados a la actividad humana sobrepasan actualmente a muchos procesos biogeoquímicos naturales. ¿Qué significa esto? Que hoy en día nosotros, por ejemplo, somos capaces de modificar a un grado importante, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, que es un nutriente que es un limitante en todos los ecosistemas, y que por eso nosotros usamos fertilizantes, ¿cierto? Bueno, nosotros hoy en día hemos sido capaces de modificar completamente ese ciclo biogeoquímico. ¿Ya? Entonces la magnitud de los procesos que nosotros generamos hoy en día son incluso mayores a procesos, por ejemplo, de glaciaciones o de movimientos de tectónica del mar, ¿ya? O sea, la magnitud es gigantesca. La dimensión temporal de los cambios inducidos por la actividad humana es más acelerada que la media de todos los milenios precedentes. Esto es esencial para entender el tema del cambio climático, porque, por ejemplo, hace miles de años atrás había un clima parecido al nuestro, incluso más cálido, pero los cambios en temperatura por ejemplo lo que ocurrió a través de las glaciaciones duraban cientos o miles de años. En cambio, nosotros hemos sido capaces de aumentar, por ejemplo, en la actualidad 1 grado en los últimos 100 años. ¿Ya? Eso, entonces, la escala de tiempo, la dimensión temporal, cuánto nos demoramos en generar esos cambios, no tiene precedentes. Y la dimensión espacial del impacto humano se extiende a todo el planeta, de alguna manera la foto que les mostré en un principio. Pero esta foto la grafica mejor. Les presento aquí la productividad primaria neta del planeta Tierra, donde vivimos. ¿Y qué significa productividad primaria neta? Es un concepto que usamos en ecología y bueno, y en agricultura también, que nos muestra de alguna manera dónde está lo verde en este planeta. Donde está más verde es porque tenemos más vegetación. Pero también implica algo bien importante, tiene que ver, por ejemplo, dónde se está capturando más carbono, y el carbono, ustedes saben que cuando está en la atmósfera en grandes cantidades, genera un gas invernadero, ¿cierto? El dióxido de carbono, por lo tanto genera aumentos de temperatura. Esto también de alguna manera nos representa cómo se localiza la humedad atmosférica.
porque todas estas plantas transpiran. Y cuando, si se fijan, por ejemplo, aquí en el área de los trópicos, ahí tenemos mayor nubosidad, es decir, esta vegetación tiene un impacto en el clima también. Pero lo increíble es que nosotros manejamos el 40% de esa productividad primaria del planeta. Ese 40% de productividad primaria es manejada por el ser humano. ¿Ustedes tienen alguna idea? ¿Se les ocurre cómo? ¿Ah? Los cultivos, ¿cierto? La agricultura, por ejemplo, o el sector silvoagropecuario en general. Por lo tanto, las decisiones que nosotros tomemos respecto a ese sector tienen impacto en todo el planeta y en aspectos tan importantes como el oxígeno, por ejemplo, ¿ya? El clima. Entonces, ¿por qué es importante? Porque todos los días estos ecosistemas que vimos que de alguna manera representados aquí nos proveen bienes y servicios de los cuales nosotros dependemos todos los días, muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, la polinización. La polinización es un proceso biológico, ¿cierto? Ecológico, por el cual nosotros comemos fruta todos los días. 3/4 de los alimentos que nosotros consumimos necesitan un polinizador biótico, es decir, un bichito o un vertebrado, un animal, un ave, por ejemplo, para poder generar esa polinización. Entonces, si que no tenemos polinización o no tenemos ciertos productos, o la calidad de esos productos es muy baja o no es la que nosotros esperamos. La producción de agua. Nosotros aquí que estamos en Valdivia sabemos que ¿dónde tomamos agua? ¿De dónde viene el agua que tomamos? Los que no tienen agua de pozo. Parte del río Callecalle. Sí, y una parte importante también de la cuenca Yancao. O sea, cuando la tomamos del río Callecalle es cuando nos quejamos, ¿no? En el verano cuando no alcanza esa agua y en el fondo también Agua Décima toma agua de esa otra toma. Entonces la producción de agua es un elemento súper importante y es un beneficio que nosotros recibimos de los ecosistemas, esa calidad de agua. Y también el patrimonio cultural. En general los sitios por ejemplo, religiosos o culturales, patrimoniales, están en lugares que son bellos y que tienen una alta biodiversidad. Entonces no es solo los beneficios que recibimos, no son solo desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista cultural, espiritual. El problema es que la velocidad y la escala a la que nosotros generamos los cambios genera degradación de los ecosistemas y eso va disminuyendo la capacidad de los ecosistemas de poder entregarnos estos beneficios. Y en el fondo aquí viene la preocupación del por qué, que tenemos que hacer algo, porque en realidad nosotros mismos estamos dejando de recibir los beneficios que en el fondo la naturaleza nos provee. Y esto en el contexto del cambio climático es aún más importante porque disminuye nuestra posibilidad de adaptarnos bien al cambio climático. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si aumenta la temperatura, que ya está aumentando, y en el fondo la distribución, por ejemplo, de los cultivos se modifica, bueno, tenemos que pensar que esos cultivos necesitan ser polinizados, por ejemplo. Entonces las cosas van enganchadas, no como mirar el sistema como con un solo parámetro, sino que en el fondo comprender que en el fondo estamos hablando de cambio a nivel de todo el ecosistema. Estos bienes, beneficios, nosotros los conocemos en ecología como servicio ecosistémico. Bueno, en ecología y en otras áreas también que se están usando bastante. Y son procesos, es decir, son funciones ecosistémicas, por los cuales la naturaleza entonces nos entrega estos beneficios. Y eso está en rojo ahí, porque significa que si el ecosistema no funciona bien, entonces no tenemos esos beneficios. Y eso es bien importante, porque en el fondo estos beneficios, los servicios ecosistémicos, son productos del funcionamiento del planeta. Y aquí tenemos otros ejemplos, como ya habíamos visto, agua limpia, madera, hábitat para la pesquería, ¿cierto? Nosotros no sembramos la anchoveta, sino que son parte de la biodiversidad de la cual nosotros nos alimentamos. La polinización para las plantas nativas, agrícolas, etc. Entonces aquí les voy a mostrar, este es un ejemplo súper famoso de qué es lo que sucede cuando se pierde un servicio ecosistémico. ¿Ya? Hasta el año 1996, la calidad de agua que recibían los residentes en Nueva York estaba clasificada como la mejor agua de todo Estados Unidos. Ustedes saben, en Estados Unidos les gusta bien tener todo el ranking del consumidor, que todavía no haría bastante bien tenerlo nosotros, quizás sí podríamos mejorar algunas cosas. Entonces, la calidad del agua empezó a disminuir. Entonces, el año 1996 se tuvieron que plantear
alguna solución. El agua de esta ciudad viene principalmente del río Hudson en los Catskills Mountains, de un ambiente tan lindo como el que ustedes están viendo aquí. Ya, pero algo estaba sucediendo que la calidad de agua estaba disminuyendo. Entonces, básicamente se tuvieron que plantear dos soluciones. Una, que era generar una planta de tratamiento de aguas que variaba entre 8 a 10 billones de dólares. Y otra solución que era bastante más barata, que por 1.5 billones de dólares, un grupo de ecólogos propuso restaurar la cuenca del río, o sea, de los Catskills Mountains. Es decir, restauración ecológica, devolver los árboles, digamos, y una serie de otras medidas. ¿Qué medidas ustedes creen que adoptó la ciudad de Manhattan? La ciudad de Nueva York. ¿La 1 o la 2? ¿La 2? ¡Qué optimista! Alguien dice la 1, ¿no? Porque es más cara, pero quizás nosotros sabemos mejor cómo funciona, quizás puede ser más efectiva. Bueno, pues como no siempre ocurren las cosas como son, optaron por la solución número 2. Y eso es bien importante porque primero se adoptó una solución que propuso un grupo de científicos, y eso sabemos que no es muy común, ¿cierto? Y lo otro muy interesante es que entonces esto ocurrió y generó un proceso, o sea, en el fondo se usó esa cantidad de dinero para generar un proceso de conservación y restauración río arriba, que entre otras cosas subvencionó a un grupo importante de agricultores para que cambiara su rubro y en vez de tener, por ejemplo, cultivos agrícolas o de gran escala, optara por proyectos, por ejemplo, de ecoturismo. ¿Ya? De manera, en el fondo, eso también se llama pago por servicios ecosistémicos, y en el fondo lo que lograron fue restaurar la cuenca de los Catskills Mountains. Ahora, por supuesto, aquí ya se hicieron una idea, pero por supuesto que hay costos económicos asociados a la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, y de eso en general no vemos mucho en los diarios, ¿no? Las noticias. Solo para que se hagan una idea, una evaluación reciente realizada por un panel internacional de muchos científicos que trabajan en el tema polinización, calcularon que la polinización a nivel global vale entre 235 a 557 mil millones de dólares. A mí me cuesta imaginarme ese número. Pero aquí pueden ver diferentes agentes polinizadores. Por ejemplo, hay insectos, como les decía, que son algunos dípteros, moscas o abejas. Y también, por ejemplo, algunos vertebrados como el picaflor aquí los murciélagos son muy importantes. Los murciélagos, por ejemplo, son súper importantes en la polinización del nopal en México. ¿Ya? Entonces tenemos una gran diversidad de polinizadores. Y si vemos otro ejemplo que también está bastante ligado a la agricultura, se ha calculado que el trabajo que hace este bichito aquí, que es un escarabajo estercolero, que lo que hace es que toma las bostas de los animales, hace una bolita y la entierra debajo o sea, la entierra, ya bajo tierra. El trabajo que hacen estos escarabajos estercoleros está valorado en 3.8 millones de dólares solo para la ganadería de Estados Unidos. ¿Y por qué es tan importante? Porque en el fondo ese proceso de un insecto genera que la descomposición de las bostas sea mucho más rápida y además la saca de la superficie. Y asociado a las bostas hay una enfermedad que es la mosca del cuerno, que genera daños importantes en la ganadería, que también existe en Chile. ¿Ya? Entonces aquí tienen otro ejemplo de algo que no pensamos mucho, pero Australia, por ejemplo, que no tenía escarabajo estercolero, tuvo que introducir alrededor de 15 especies años atrás. Entonces, bueno, se supone que hasta aquí deberíamos de como pensar que cómo podríamos hacer como para poder producir disminuyendo los costos ambientales al mínimo, por lo menos, ¿no? O disminuyendo los costos ambientales. De alguna manera, ¿cómo podemos perpetuar la biodiversidad y la provisión de estos servicios que les contaba que son tan importantes? Pero también junto con el desarrollo, es decir, no con esta idea de que si tenemos que conservar, entonces tenemos que parar todo y vamos a vivir a un parque nacional o a una cueva porque en realidad no podemos tocar nada. ¿Ya? O sea, eso es la gran pregunta, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, parte de esa respuesta tendría que estar en lo que hacemos, que es la conservación biológica, que es uno de los temas que trabajamos en ecología, bueno, en la biología en general.
Y esto es, por ejemplo, esto lo que ustedes ven aquí es una de las últimas, el 22 de mayo pasado fue declarado el Día de la Biodiversidad y se hizo esta representación, esta instalación en varias ciudades de Estados Unidos en donde ustedes pueden aquí ver la cara de los animales que están en peligro de extinción, ¿ya? De alguna manera para poder llamar la atención de la importancia de poder rescatar ciertas especies que están en peligro, y aquí tienen algunos ejemplos. Pero esta es la conservación que estamos acostumbrados a pensar y a conocer, que es la que conocemos, ¿cierto? Bueno, hay una especie en peligro de extinción, entonces tenemos que generar una acción para poder, en el fondo, mejorar el estado de conservación de esa especie. Pero la conservación ha ido cambiando en los últimos años muy rápidamente y no solamente está enfocándose en salvar ciertas especies, sino que se mueve también hacia los ecosistemas. Y este gráfico aquí, que se lo voy a explicar, muestra de alguna manera la evolución de la conservación. ¿Y por qué se los voy a contar? Porque esto es esencial para poder acercarnos a conversar con gente que trabaja fuera del ámbito de la conservación. Entonces, la conservación, la biología de la conservación parte entre los 70 y los 60, ¿cierto? Con este concepto que Georgina Neis aquí explica como la naturaleza por sí misma. Entonces teníamos una visión de que en el fondo teníamos que preocuparnos de las especies, de las áreas protegidas, y en el fondo la ciencia estaba enfocada sobre todo en comprender, en el fondo, por ejemplo, la dinámica poblacional de las especies. Ya hacia los 80 y 90 existe este otro concepto que ella llama naturaleza a pesar de las personas. Y es un periodo en donde los ecólogos empezamos a mirar, por ejemplo, cuáles son las mayores amenazas, cómo se generan estas tasas de extinción tan aceleradas, qué es lo que pasa cuando perdemos hábitat, qué pasa con la contaminación, la sobreexplotación, etc. Ya se empieza de alguna manera a ver cómo poder manejar los recursos naturales. Después, al año 2000-2005, está la naturaleza para las personas. Y aquí se marca, esto es un hito bien importante. Aquí es donde, en el fondo, el enfoque empieza a moverse desde las especies hacia los ecosistemas. ¿Ya? Y es aquí, en esta época, en donde se comienza a usar este concepto de servicio ecosistémico. Y, en el fondo, se empiezan a mirar la función ecosistémica, un poco lo que yo les acabo de mostrar. Y ya al año 2010 está este concepto que es bastante más complejo, que es las personas y la naturaleza. Entonces esto representa una relación bidireccional entre las personas y la naturaleza, en donde estamos, por ejemplo, asumiendo que hay un cambio global importante y empezamos a ver cómo podemos adaptarnos a este cambio, cómo las especies se pueden adaptar a este cambio, y donde consideramos y empezamos a entender que los sistemas no son solo biológicos o sociales, sino que son al menos socioecológicos. Y este cambio en la percepción y en el modo de cómo en el fondo hacemos conservación es muy importante, es mucho más inclusivo, pero también tiene un desafío súper importante en la implementación y por las metodologías. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitamos una visión integradora y porque reconoce este foco socioecológico que en el fondo me está obligando a integrar el ser humano en la temática de la conservación. No el ser humano mirándolo desde fuera. Y entonces empezamos a usar estos conceptos bastante interdisciplinarios. Pero existe un problemilla bien importante, y que es que nosotros como ecólogos medimos cosas en los ecosistemas. O sea, tomamos, por ejemplo, las características de los ecosistemas a través de medidas biofísicas, medimos procesos, funciones, cosas complejas como esa. Y por otro lado está las ciencias sociales diciéndonos qué es lo que es el bienestar humano. Entonces nosotros les decimos, mira, un ecosistema tiene que estar de tal forma para producir un cierto beneficio que va a tener un impacto sobre el bienestar humano. ¿Ya? Y entonces el bienestar humano es el que estudia las ciencias sociales. Pero realmente hay un gap de información que existe entre ambas disciplinas que no nos ha permitido ser realmente eficaces en poder encontrar respuestas a cómo se hace eso. Y esto es súper importante porque los tomadores de decisión necesitan medidas concretas de servicio ecosistémico que sean relevantes y medibles, porque deben de tomar decisiones acertadas que muchas veces implican compromisos. Por ejemplo, si pensamos en la ciudad, bueno, sabemos que las áreas verdes son muy importantes, entre ellas los humedales. Bueno, pero hay un compromiso porque en el fondo yo necesito tierra para poder desarrollar vivienda. Entonces ahí hay un compromiso importante en donde nosotros tenemos que intentar tener respuestas acertadas de cuál es el nivel de ese compromiso. Y eso es muy difícil.
Entonces muchas veces nos critican porque dicen no, que los científicos no se quieren casar con un número. Bueno, no nos casamos con un número porque es tremendamente difícil dar esos números, pero tenemos que trabajar en ello. ¿Dónde tenemos que conservar? Conservamos los parques nacionales. Chile tiene un 20% de su territorio bajo alguna categoría en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, son muchísimas. ¿Ustedes creen que podemos avanzar con la idea esta de, en el fondo, desarrollar, ¿no es cierto?, la agricultura, etcétera, junto con la biodiversidad, cuando nos aseguramos de que las especies estén bien conservadas en los parques nacionales? ¿Sí? ¿Y necesitaremos algo más? Sí, claro. Exacto. Entonces, ahí es donde, en el fondo, tenemos que también entrar a pensar que hay que hacer conservación en espacios multifuncionales, en ciudades, en cultivos agrícolas, e incluso en cultivos acuícolas. ¿Ya? Y ese es un desafío grande, porque históricamente la conservación es opuesto a la producción. ¿Y por qué esto es tan importante y haciendo énfasis en que hay que hacer conservación fuera de las áreas protegidas? Porque si nosotros quisiésemos a nivel global poder conservar todas las especies que existen hoy en día, no se podría porque no hay simplemente terreno para poder hacerlo. Y porque en general los lugares de mayor valor ecológico son los lugares que nosotros usamos. Es donde nosotros vivimos, porque nosotros también somos biodiversidad. Y también somos bien inteligentes, por supuesto que nos vamos a instalar en un lugar en donde tengamos muchos recursos desde el punto de vista de los beneficios, ¿cierto? Entonces, nosotros el año 2008 partimos pensando en un programa de conservación con el sector agrícola, lo cual era un desafío gigantesco. Y este es un proyecto que en el fondo es este programa de conservación con la industria vitivinícola, que está basado en el estudio y la valoración de los servicios ecosistémicos entregados por el Mediterráneo chileno. Ya les voy a explicar más o menos dónde está el Mediterráneo y por qué. Entonces fíjense que no habla de biodiversidad precisamente, habla de servicios ecosistémicos. ¿Por qué el vino y por qué el Mediterráneo? Bueno, primero porque el vino es rico, y yo sé que hay hartas personas que vinieron hoy día a esta charla, incluyendo al señor decano aquí, que se preguntará por qué viajo yo tanto a las viñas, y hay algunos amigos que creen que yo me la paso tomando vino, lo cual no es verdad absoluta. ¿Y por qué el Mediterráneo? Porque en el Mediterráneo históricamente se ha producido este vino, ¿ya? El vino, la cuna del vino está en el Mediterráneo. Pero el Mediterráneo, entonces estos son los 5 ecosistemas mediterráneos del mundo. Es donde tenemos clima mediterráneo, esto significa que tenemos veranos secos y cálidos y tenemos inviernos húmedos y fríos. Y para nosotros eso es como súper normal, como que nos hace sentido, pero es el único clima que tiene esas características. ¿Ya? Entonces van a ver, les voy a explicar prontamente que esto hace que estos 5 lugares en el mundo sean parte de una clasificación que se llama Biodiversity Hotspots, que significa puntos calientes de biodiversidad. Y Chile es uno de esos 35 Biodiversity Hotspots a nivel global. Aquí ustedes ven Chile y aquí ven los otros Mediterráneos. Entonces, como que por aquí un poco va la idea del por qué fijarnos en el Mediterráneo, porque son lugares que son tremendamente importantes desde el punto de vista ecológico, pero por otro lado tienen una grave amenaza, porque están en lugares, por ejemplo, donde se desarrolla la agricultura. Entonces, esta clasificación de los 35 lugares, áreas importantes, en una de todas las clasificaciones de conservación en el mundo, están dados porque son sitios que tienen una alta diversidad, es decir, tienen una alta variación en el número de especies, por ejemplo, y tienen una alta tasa de endemismo. Eso significa que las especies que están ahí solamente existen ahí. Entonces, cuando nos pensemos nuevamente, algún día veamos un gordo, un quillay, un peumo, ya no nos pensemos que es así como una cosa como común. Por ejemplo, esas especies no existen naturalmente en ninguna otra parte del mundo. Los notofagos, el coihue, por ejemplo, el raulí, etcétera, de ese género, están también en Nueva Zelanda. Ya tienen parientes cercanos a Nueva Zelanda. Pero estas especies en general son especies que además no tienen parientes en otra parte del mundo. ¿Cuánto creen ustedes que del Mediterráneo chileno, que en el fondo podemos decir que desde el río Choapa más o menos hasta el río Biobío,
ya que la inclusión acá es súper importante. ¿Cuánto creen ustedes que está bajo conservación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado? Tienen un número así más o menos. 4. O sea, poquito, 2, 4, 5. ¿sí? Sí, 7. ¿Y por qué creen que tampoco? Yo creo que poco, porque son más partes que están como vienen del personal colectivo dentro del sistema nacional. Son poco. Exactamente. De hecho, menos del 1% del ecosistema mediterráneo está bajo cualquier categoría de conservación. Menos del 1%. O sea, yo les acabo de mostrar que somos uno de los 35 lugares en el mundo de prioridad para la conservación y nosotros tenemos menos del 1% de ese territorio bajo cualquier figura de conservación. Ahora, eso a nivel global, los 5 mediterráneos que les mostré es 5. O sea, nosotros estamos más mal que eso, pero digamos, no es que los otros son 35 y nosotros somos 1, ¿ya? Y aquí está la distribución de las áreas protegidas en Chile, con las regiones administrativas. ¿Ya? O sea, podrán ver que, por ejemplo, además hay un sesgo importante hacia las altas latitudes. Esto aquí, esto es la cantidad de áreas protegidas que hay en estas regiones. ¿Qué es lo que hay ahí? Hielo. No, hielo. Hielo. O sea, aquí ya está puro hielo casi. Dentro del sistema. Sí. Entonces, claro, agua, dijo alguien. Eso es fantástico. Pero cuando, o sea, hay que ver, digamos, cómo se va a proteger esa agua, porque la verdad es que las áreas protegidas no fueron pensadas para eso. Debiéramos de aprovechar, eso es una oportunidad. Y eso pasa en el Cabo de los Maldivos, por ejemplo. Claro. En este lugar que hay aquí, hay factores impulsores del cambio de uso suelo importantes. O sea, ¿por qué está tan degradado o convertido en el ecosistema mediterráneo? Aquí hay algunas de las respuestas, porque no están las ciudades. El 77% de Chile vive, la población de Chile vive en el ecosistema mediterráneo. ¿Ya? O sea, en este hotspot de biodiversidad, sumándole además el bosque valdiviano. ¿Ya? Entonces las ciudades también son parte de este cambio de uso suelo. Pero si ustedes se fijan, las paltas, por ejemplo, y los viñedos aparecen como importantes modificadores del suelo de Chile central relativamente recientemente, y sin duda la industria forestal ha sido la que más ha modificado este ecosistema, y a través del decreto ley 701 esperamos que se termine pronto, y entonces estos otros dos rubros han sido más recientes y obviamente a una escala mucho menor. Pero lo interesante es que cada uno de estos PICs, de cuando se generan estos desarrollos, están asociados a tratados de libre comercio o a herramientas como el decreto ley 701, es decir, incentivos. Entonces está claro que la viticultura chilena, que es lo que yo les mostraba aquí, que tiene un PIC sobre todo el año 2000 en la superficie de hectáreas plantadas, es un agente de cambio de uso suelo importante. Entonces nosotros dijimos, es importante trabajar con la industria del vino, podríamos elegirla buena parte, como les decía, por lo rico que es el vino, pero también porque son colaboradores estratégicos. Entonces aquí está el mismo mapa que les mostré, el histograma, y aquí está el mapa de Chile, y esta es el área mediterránea, que es exactamente en donde no hay nada de áreas protegidas, y es donde ustedes ven en morado todas las comunas que tienen plantaciones de vino. ¿Ya? Entonces, ellos también son colaboradores estratégicos y por eso los invitamos a participar en el programa. Para lograr que en el fondo ellos se subieran, digamos, al carro y empezaran a escucharnos, porque cuando llega alguien a hablarle a una viña, mire, yo soy doctora en ecología, y obviamente que eso no se entiende o no se entendía en ese momento, y más encima mujer, había que en el fondo planificar bien cómo generábamos este cambio en la percepción de lo que en el fondo ellos ven en sus campos, que es lo que les voy a mostrar ahora. Y una de las cosas importantes que fue súper importante para poder invitarlos a trabajar es lo que yo les pongo aquí, es la coproducción de investigación científica. Entonces nos sirve, aprendimos rápidamente, o lo aprendí yo en realidad bien rápidamente, que no serviría que yo llegara a una viña y les dijera, oiga, aquí vamos a estudiar tal y tal cosa, ¿qué le parece? Ojalá que le guste, y yo vengo con las lucas debajo del brazo, que era el caso porque tenía financiamiento importante para poder hacer lo que quería hacer. No, aquí lo importante es tener una coproducción de la investigación, porque en el fondo hay que hacer preguntas que sean relevantes para ellos, para poder también generar un enganche y que en el fondo podamos trabajar juntos.
Y aquí estamos en la Viña Monte haciendo uno de los talleres que les voy a mostrar más adelante. Y también para recalcar que cuando hacemos coproducción de ciencia vamos a abordar muchos temas y por lo tanto necesitamos muchas personas de diferentes expertices que trabajen con nosotros. Entonces esta es la visión tradicional de cómo es un ecosistema visto, podríamos decir, por la gente con la que empezamos a trabajar. Entonces esta es una viña y aquí está el área productiva y ahí está el área no productiva. ¿Ya? Entonces esa es la visión como simplificada que en el fondo nosotros nos dimos cuenta que existía en un principio. Pero nosotros vemos ese ecosistema de esta forma. Entonces vemos oportunidades en cada uno de estos usos de suelo y aquí podemos, por ejemplo, imaginarnos que este bosque genera regulación climática, hay abastecimiento de agua a través de las quebradas y las vertientes, producto del agua que está retenida en los suelos fértiles y esponjosos de estos bosques, control natural de pestes, cuando yo entre medio de los cultivos tengo este tipo de vegetación, hay un aporte de fertilidad de suelo, etc. O sea, mucho más que lo que en el fondo los principios estaban viendo ahí. Entonces, ¿cómo hacemos que esto cambie? ¿Sí? Bueno, lo primero, nosotros somos científicos, así que lo que queremos primero es dar evidencia de que, de que en el fondo hay una importancia de conservar esto, es decir, nosotros teníamos que demostrar con evidencia científica que lo que estaba en su área no productiva desde el punto de vista de ello era importante. Estas son algunas fotos de las viñas, estas no son excepciones, las viñas en Chile son tremendamente lindas y eso tampoco se ha explotado mucho como con el tema imagen país. Si ustedes se fijan, en general uno ve una foto de la viña y es como un monocultivo así gigantesco y ojalá mientras más hectáreas haya mejor. Y esto es algo que tiene que empezar a cambiar, que las viñas son realmente bellas y en general están también con remanentes de bosque nativo. Entonces, bueno, empezamos a hacer ciencia, ¿cierto? Primero hicimos lo típico, lo cual como siempre trabajamos con aves porque es súper fácil y además porque las aves de alguna manera son un buen indicador porque están en la cadena trófica arriba, es decir, comen a los que comen otras cosas. Entonces, cuando algo sucede en el ecosistema, uno lo podría notar en las aves. Entonces empezamos a estudiar las aves y lo interesante de esto es que les pudimos demostrar que algunas medidas que ellos tomaban dentro de los campos eran importantes, como por ejemplo generar corredores biológicos, que en el fondo los campos están vistos como de esta forma. Este es un campo espectacular también en la cantidad de vegetación que tiene, pero se fijan que en el fondo del bosque baja por la viña y esos son los que nosotros conocemos como corredores biológicos. Entonces nos dimos cuenta con este estudio de que efectivamente sirven y que también tenemos una mayor cantidad de aves cuando tenemos una gran cantidad, o sea, a medida que tenemos mayor cantidad de vegetación. Las aves comen insectos, por lo tanto son súper importantes también para el control biológico de plagas. Ahora sí, es verdad, también a veces se comen las uvas, pero de una cantidad no mayor. En base a este tipo de investigaciones nosotros empezamos a hacer recomendaciones en el fondo de manejo dentro del viñedo que están basadas en evidencia científica. Y en el fondo esto yo se lo puedo decir así como recalcando por qué recalco tanto lo de la evidencia científica, porque hay muchas recomendaciones que son tomadas de otros ecosistemas y que son implementadas en Chile y no necesariamente corresponden a las respuestas que nosotros esperamos de nuestro ecosistema. Entonces tomamos varias medidas, como en el fondo empezamos a ver cómo podríamos introducir especies nativas en los corredores biológicos y también entre medio de las hileras, porque en general las viñas, cuando por ejemplo son orgánicas, ponen vegetación entre medio de cada una de las hileras. Definimos zonas de protección, pensamos cómo hacer un control de especies exóticas invasoras, etc. Y eso lo plasmamos en una guía que ellos tienen para trabajar desde el año 2014 y que está basada también en las necesidades que ellos nos expresaron respecto de alguna manera como un instructivo de qué es lo que tenían que hacer. Y lo interesante de esa guía también es que tiene también, cuando ellos quieran saber más sobre un tema, existe la opción de encontrar ese fundamento en la guía, es decir, también es una manera de entregar la ciencia y hacer difusión de la ciencia, de conceptos que son importantes para poder entender el por qué hacer las medidas que les estamos sugiriendo. Como por ejemplo mejorar la conectividad, es decir, si yo tengo una especie, un zorrito por ejemplo que vive en la parte alta del bosque, es beneficioso que baje hacia la viña, pero tiene que tener un lugar en donde protegerse. Mejorar conectividad en ese sentido, definir zonas de alto valor ecológico, por ejemplo los cuerpos de agua son tremendamente importantes y hay que protegerlos de los agroquímicos, de la sedimentación, etc.
Implementar estructuras para atraer enemigos naturales, por ejemplo, se pueden poner perchas para poder atraer aves rapaces, que a su vez van a ayudarnos en alguna medida a poder controlar, por ejemplo, los conejos, que son un problema súper importante para las minas. Entonces, aquí está el fundamento científico de la práctica. Y eso nos tomó un tiempo, pero en el fondo ha tenido muchos frutos porque podemos dar más respuestas respecto a cómo funcionan esas prácticas. También hay un tema súper importante que no sé si ustedes han escuchado, han tenido la oportunidad. Bueno, el espinillo es el mejor ejemplo. Una especie exótica invasora que nos genera tremendos problemas. No solo no podemos eliminarlo, sino que además se incendia. Y cuando se incendia, está tremendamente feliz porque rebrota inmediatamente. Muchas especies exóticas invasoras, aquí tienen una, por ejemplo el bello aromo, que le dicen el aromo chileno y no es chileno. Muchas de estas especies además rebrotan con el fuego. Entonces, después de estos grandes cambios que hacemos sobre la superficie, además tenemos este problema de que se incendian más rápido, ¿ya? Entonces, este cuento en particular, el que tiene que ver con el manejo de las especies exóticas e invasoras en el campo, ha sido bien interesante lo que yo le llamo el círculo virtuoso de la colaboración, porque esta información, porque hay una guía, por ejemplo, de plantas invasoras, no la generamos nosotros mismos, sino que en el fondo colegas que trabajan en la Universidad de Concepción, que son expertos en este tema y en el fondo colaboran con nosotros y nosotros de esa manera entregamos y en el fondo amplificamos el público al que ellos pueden llegar con su investigación científica. Y eso es importante porque en el fondo es una manera de poder básicamente entregar la ciencia a todos, como decíamos en un principio. El aromo, por ejemplo, que es una especie bien bonita, en una viña la sacaron. El aromo era uno de los íconos cuando uno miraba Viña Monte y llegaba y veían el mirador, era el mirador del aromo. Y cuando empezaron a trabajar con nosotros, sacaron el aromo. Entonces esos son pequeños logros que para nosotros son tremendamente importantes. Y hay otras prácticas fuera del viñedo que de alguna manera nos invitan a luchar un poco con estas prácticas agrícolas que les digo que son como importadas, como por ejemplo eliminar esta idea de que en el fondo si tenemos un bosque en el cerro y echamos los animales arriba del cerro para que se coman la vegetación, bueno, eso va a prevenir incendios. Bueno, pues es todo lo contrario. En nuestro sistema lo que ocurre es que el ganado va con semillas de pastos en la pezuña y deja esa semilla en el cerro, encuentran un suelo fértil, también se comen los renovales del bosque, generan claro, es decir, el lugar ideal para que se desarrollen los pastos y eventualmente alguien venga y prenda un fósforo, ¿ya? Entonces, esto también ha costado, porque además es caro excluir los animales de los cerros. Y estas prácticas, que nos tomaron harto tiempo, desde el año 2014, recientemente fueron incorporadas al Código Nacional de Sustentabilidad de Vinos de Chile. Y esto ha sido un logro pero gigantesco y algo que nos genera tremendo orgullo, porque cuando en 2008 nosotros empezamos a trabajar y yo les ofrecí a Vinos de Chile que se incluyeran en el trabajo para poder en el fondo tener como un desarrollo más sectorial, me dijeron que no les interesaba ni la sustentabilidad ni el cambio climático. Pero fueron las mismas viñas, que son socias de Vinos de Chile, quienes le exigieron a Vinos de Chile que instalara un capítulo de biodiversidad y de conservación de la biodiversidad dentro del Código Nacional de Sustentabilidad, el cual les da una certificación de sustentabilidad. ¿Ya? Entonces aquí esto tiene mucho que ver con lo que les hablé al principio, que es como la coproducción de ciencia, que nosotros los invitamos a participar, no fuimos a darle una cátedra, sino que en el fondo ambos sectores aprendimos de eso. Entonces, de la mano de los viticultores, bueno, obviamente nos fuimos acercando a que en el fondo este concepto estuviese como un poco más arraigado, ¿ya? Pero, como les decía en un principio, es súper importante llegar al servicio ecosistémico final, el que realmente le importa a la industria, y la industria, esta industria del vino, lo que produce obviamente es vino. Entonces empezamos a mirar este cuento del suelo, porque han escuchado que se habla del terroir, o terruño, que es este concepto de un lugar único que tiene unicidad, iba a decir, pero básicamente de características únicas que en el fondo tendría que se traspasarían al vino. Entonces empezamos a usar unas técnicas bien sofisticadas que son de ecología molecular y que son súper caras más encima, para poder ver qué es lo que había en los suelos de las viñas
y si es que acaso eso podía explicar de alguna manera algún link que existiera entre lo que nosotros veíamos en el suelo y lo que había en este paisaje. Es decir, lo que encontramos aquí fue que, por ejemplo, las bacterias que estaban en los suelos de las viñas eran muy parecidas a las que había en los bosques alrededor, y no así con los hongos, ya que fue un primer paso. Y aquí, bueno, también mostrando que en el fondo tuvimos una publicación científica que además fue la portada de la revista de Ecology and Evolution, pero nosotros siempre además hacemos en el fondo un informe para nuestros colaboradores para que en el fondo ese paper sirva para algo más, digamos. ¿Ya? Y aquí, esta parte, cuando empezamos a trabajar con estas técnicas moleculares, tuvimos que invitar a otros socios, digamos, a trabajar en el programa, y aquí tuvimos que contratar gente nueva, o sea, tuve que contratar gente nueva, y además empezamos a trabajar con Australomics de la Universidad Austral. Entonces, esta es la definición del terroir. ¿Ya? Dice: el terroir vitivinícola es un concepto que se refiere a espacios sobre el cual se desarrolla el saber colectivo de las interacciones entre el medio físico y biológico. O sea, si llegamos hasta aquí, es la misma definición que tenemos nosotros de qué es lo que es un ecosistema. ¿Se fijan? La interacción entre lo físico y lo biológico, las prácticas vitivinícolas que le confieren características distintivas al vino. Entonces, y que son originarios de un espacio en particular. Entonces tiene mucho sentido hablar con las viñas y decirle, entonces, si tú quieres conservar este terroir, y este terroir te da un vino fantástico que tú calificas como fantástico, que se gana premios, etc., bueno, de alguna manera tiene que estar relacionado con lo que tiene alrededor. Y entonces, de alguna manera, este concepto que es de la Organización Internacional del Vino, esta definición, lo que nos invita también es a pensar que en el fondo tiene que ver con este paisaje. Entonces, como el terroir es tan importante, a mí me costó darme cuenta, pero se nos prendió la ampolleta de repente, y nos dimos cuenta que no estábamos trabajando de la mano con los enólogos. Y aquí es donde se puso más entretenida la cosa. Porque para los que toman harto vino, aquí por ejemplo este es el equipo Conosur de enología, él es Matías Río, que siempre firma varias botellas, y aquí tenemos los gestores del concepto de biodinámico de viñedos Emiliana. Y fue súper entretenido empezar a trabajar con ellos, porque además ellos toman decisiones importantes arriba. Es decir, cuando se ganan premios, ellos tienen mucho poder para poder, en el fondo, también pedir ciertos cambios. Y entonces empezamos a pensar cuál es el servicio relevante para las viñas. Y entonces tuvimos que aprender de los enólogos y empezamos a estudiar lo que le llaman el terroir microbiológico. Entender cómo se hace vino, básicamente, y cuáles son los organismos que están asociados al vino. Y cómo el paisaje que está alrededor de la viña interfiere o amplifica o afecta estos microorganismos que hacen el vino. ¿Por qué? Porque desde que tenemos la uva, aquí está el proceso simplificado de cómo se hace vino, que ahora sabemos muy bien porque hemos hecho en el laboratorio como 3 veces. Entonces tenemos las uvas, y aquí hay un proceso. Cuando ocurre la fermentación necesitamos levadura fermentadora. Las levaduras son hongos. ¿Ya? Necesitamos esta levadura fermentativa, y después hay un segundo proceso, sobre todo en los vinos tintos, que se llama fermentación maloláctica, en donde participan bacterias lácticas. Entonces estos microorganismos que nosotros estábamos mirando en el suelo, en realidad había que mirarlos arriba, en la uva, y fue lo que empezamos a hacer. ¿Y por qué es tan importante? Y aquí se pone más entretenido todavía, porque se supone, bueno, no es que se supone, sí se ha demostrado, que cuando la uva empieza a fermentar, los primeros días hay una serie de microorganismos, levaduras que se llaman autóctonas o salvajes, básicamente, que son levaduras que uno no le echa, digamos, Saccharomyces, que es la típica con la que hacemos pan, una variante de esa es la que se usa para hacer vino corriente. ¿Ya? Pero entonces los primeros días de fermentación, cuando empieza a fermentar el jugo de uva, hay muchas levaduras que solo pocas se han descrito, y que son las que generarían como no sé qué que tiene el vino, la complejidad y todas estas cosas que nos cuesta. Después Andrés nos puede quizás hablar un poquito más, pero en el fondo estas cosas que nos cuesta en el fondo definir un poco, pero es lo que hace que el vino sea único. Y quién sabe de dónde vienen esas levaduras. Así que nos embarcamos en ese proceso. Y fuimos en busca de estos hongos y esta levadura, ahora específicamente buscando
levaduras fermentativas y bacterias lácticas. Y también para entender cuáles son los factores que influyen en esta complejidad. Entonces, tomamos muestras de uva y de las hojas de las parras, y también tomamos muestras del bosque. Esta uva, la uva en particular que ocupamos, la variedad es Carmener, porque nos pareció interesante también, porque como el Carmener es tan típico de Chile, trabajamos con Carmener. Y para hacer así muy resumidamente, lo que encontramos, y era interesante, es que el bosque y la viña comparten al menos 163 especies de hongos, de las cuales muchas son levaduras, y entre ellas hay hongos que son muy importantes en el biocontrol y que le llaman levaduras killer. Y eso es porque cuando están en el proceso fermentativo, donde hay montones de microorganismos que están funcionando, estas se comen a las levaduras que no son deseadas para el producto del vino, ¿ya? Aparte de las levaduras fermentadoras. Y también encontramos muchas levaduras que son, por ejemplo, parientes de algunas que son muy importantes, pero que en realidad no se ha probado su función. Esto es parte de la tesis de Roland, que está aquí sentadito, calladito, que después le pueden hacer preguntas, en su tesis de doctorado. Y entonces empezamos a hacer como el link del campo a la mesa, ¿cierto? Y entonces tuvimos que hacer vino, como les decía, primero de una manera bastante artesanal porque no teníamos todos los medios. Entonces fue el primer experimento. Vino una chica de Francia, enóloga, a hacer su práctica con nosotros, así que nos enseñó a hacer vino. Y bueno, ya empezamos a medir. Y luego ya en este último año, cuando conseguimos más financiamiento, tenemos un laboratorio establecido, bastante más elegante como ustedes pueden ver, con otra chica francesa, con Elise de Estados Unidos. Aquí está Toshiko, que vino de Japón especialmente a trabajar con nosotros, y ahí está Roland también con todas las salvando su tesis de doctorado. ¿Ya? Y aquí pueden ver en el fondo ahora un sistema mucho más sofisticado de cómo hacer vino y cómo poder probar las cosas que nosotros queremos probar, y después ver qué microorganismos están dentro del vino. ¿Ya? Y también tuvimos la participación de enólogos que vinieron a probar el vino para ayudarnos un poco a entender cuándo teníamos que tomar las muestras para poder saber, en el fondo, poder reconstruir esta curva que les mostraba hace un rato. Bueno, hemos hecho vino los últimos 3 años, unos años mejor que otros, pero lo importante es que esta curva lo que nos muestra, este valor, lo que nos muestra es que uno puede hacer vino, al menos en pequeña escala, sin echarle ningún producto extra. Y eso lo saben los enólogos, ¿ya? Pero en el fondo es un proceso un poco, no riesgoso, sino que más bien como poco controlado, ¿ya? Porque no se sabe con qué carga de levaduras vienen los vinos, o sea, las uvas cada vez que se sacan del campo. Por lo tanto, no sabemos cuánto van a demorar en fermentar y en el fondo que el vino termine como queremos que termine. Entonces, cuando se hace vino en grandes cantidades, digamos de una manera que siempre queremos que sea igual todos los años, por ejemplo, no sé, un Casillero del Diablo, Cabernet Sauvignon, que es todos los años igual, perfecto, etc. En el fondo, esos vinos se hacen con Saccharomyces, con levadura industrial, ¿ya? Pero los vinos, quizás como el que están probando, y otros del estilo, se hacen con levaduras nativas. Básicamente todos los años son diferentes porque todos los años hay cargas diferentes de microorganismos que están en los alrededores, y bueno, nosotros postulamos que claramente los alrededores del paisaje es muy importante para eso. Ya, así que nos pusimos felices porque encontramos otro servicio ecosistémico que podemos agregar a nuestro dibujo. ¿Sí? Pero en el fondo nosotros necesitamos que ellos tomen decisiones, ¿cierto? Entonces hay una cosa que es muy importante, que es la transferencia a todos los niveles de la empresa, transferencia del conocimiento. Y entonces nosotros hacemos talleres. Y en estos talleres lo que hacemos es mostrarles los fundamentos de, como les decía yo, desde las prácticas hasta en el fondo los fundamentos científicos de lo que están viendo acá. Con un lenguaje sencillo en donde todos participan y donde esperamos especialmente que la gente que trabaja en el campo pueda reconocer, por ejemplo, las especies nativas. Porque claro, al principio es un poco incómodo porque tipo está el jefe, el gerente general sentado adelante y los trabajadores de la viña no se atreven a hablar mucho, pero cuando nosotros pasamos a hablar de la flora y de la fauna del lugar, o sea, por supuesto que los que saben cómo es la cosa son la gente que está en el campo día a día. Entonces además también se da una dinámica súper interesante en donde se valoran todos los tipos de conocimiento. Entonces aquí estamos trabajando, por ejemplo, en Viñamontes, hacemos actividades que usamos a través de un método que se llama la metodología de indagación o la ecología en el patio de la escuela, y lo que estamos haciendo ahí es medir
esto como si fuera un cuadrante, una cosa que nosotros ocupamos mucho en una medida que usamos en ecología, que como pueden ver ahí es un plato de cartón, y en el fondo lo que estamos haciendo es hacer el ejercicio de medir cuánto de ese plato de cartón en el paisaje está cubierto por bosque para poder tener una medida significativa de qué es lo que es la cobertura vegetacional de un lugar. O por ejemplo en este caso, donde César, que es el enólogo de Emiliana, lo que está haciendo es un ejercicio que le llamamos puntos de vista, que en donde les pedimos que sean que alguien elija ser, por ejemplo, pueden ser un áfido, una chinita, un cóndor, un zorro. ¿Ya? Y en el fondo dibujen cuál es el paisaje que perciben alrededor. Con ese ejercicio lo que queremos es que entiendan que cuando se planifica, por ejemplo, un corredor biológico o alguna medida, tienen que fijarse bien cuál es la escala adecuada para lo que ellos quieren conservar. ¿Ya? Y este ejercicio es interesante también, casi siempre el gerente general o el que está en la escala más arriba elige el cóndor. Grandote, ¿sí? Aquí también les mostramos cómo se hace el compost, que efectivamente cuando uno mete las manos dentro del compost está caliente porque hay un proceso microbiológico ocurriendo ahí adentro. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo la compactación de suelo. Por supuesto que la compactación de suelo es mala para, o sea, digamos, es una práctica que se tiende a evitar, por supuesto. Pero ¿por qué se tiende a evitar? ¿Qué es lo que hay realmente cuando en el fondo rompemos ese suelo? Y aquí con unas herramientas muy sofisticadas, que como le decimos, compactómetro. Siempre están esperando que sacamos un microscopio o algo así como fantástico, y son clavos y piedras. Y entonces lo que hacemos acá es, en el fondo, clavar cuántas veces me demoro en clavar aquí en el camino, o también hacemos la comparación siempre con el bosque o con un suelo labrado, para poder entender bien que hay poros que se generan. Entonces, lo que hacemos después es una plenaria, que le llamamos. Bueno, y también este ejercicio que es como dónde usted implementaría estas prácticas. Y hacemos una plenaria, es decir, donde nos juntamos todos y discutimos y cada uno elige a alguien en el grupo y en el fondo entre todos se entrega la información y no somos nosotros los que estamos, en el fondo nosotros somos solo facilitadores del proceso. Entonces aquí lo interesante es que cuando uno aprende algo de su propia mano, porque lo hizo, por supuesto que es un conocimiento que perdura mucho más en el tiempo que cuando van y te lo dicen, como cuando están en la clase de mi estudiante, ¿cierto? Uno va y se los dice, ¿no? Pero parece que no. Mira, yo parece que amorosa porque me dio una herida. Ella dice, pobre cabros. No. ¿Y qué es lo que hacemos finalmente? Entonces, cuando hacemos esta plenaria, hacemos otro ejercicio interesante que les preguntamos. ¿Cómo usted se imagina la viña el año 2030, por ejemplo? Si es que tuviese todos los recursos del mundo. Entonces hay grupos a los que les decimos eso. Tienen todos los recursos del mundo, el jefe le va a decir que sí a todo, tiene los elementos técnicos, ¿qué es lo que implementarían en esta viña? Ya hay unos resultados. Y después a otro grupo le decimos qué es lo que implementarían en esta viña con la situación que hoy en día usted tiene. Y después nos juntamos a discutir esto en la Viña Santa Rita. Y lo más increíble de todo es que los resultados son tremendamente parecidos. O sea, es decir, la gente no se atreve a decir, bueno, echaría abajo esto. O sea, tenemos una forma de pensar súper tradicional y poco audaz al respecto. Entonces eso también es algo interesante que estamos estudiando. Hasta ahora hemos capacitado, sobre todo a través de talleres y actividades similares, alrededor de 1.627 personas hasta el año 2015, no, en realidad hasta el 2016. Y una de las cosas más gratificantes de cuando vemos esto es que cuando les hacemos una encuesta y les preguntamos dónde usted cree que va a poder aplicar esto que aprendió, la mayor parte, en vez de decir en el manejo, marketing, turismo, la mayoría dice en la vida diaria. Y cuando eso nos pasó y nos empezamos a dar cuenta de ese efecto eventual que estábamos teniendo, fue cuando decidimos, en el fondo, empezar a usar otro elemento más que habíamos dejado afuera, y que son las ciencias sociales. Y estas son lo último que les voy a contar. Y para esto hicimos un estudio, estamos haciendo un estudio para entender cuáles son los factores sociales que inciden en el cambio de actitud frente a la conservación. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que hacer o qué he hecho o qué hemos hecho para que alguien haya decidido, por ejemplo, implementar una práctica? Y esto lo hemos hecho en conjunto con la Universidad de Florida, en donde una ex integrante de nuestro grupo se fue a hacer su doctorado, inspirada también por lo que había vivido en el equipo. Ya entonces se usa la teoría de comportamiento planeado, que es tremendamente compleja,
¿cierto? Y por lo menos para mí, y en el fondo lo que estudiamos son las actitudes, la influencia social y el control percibido. Por ejemplo, ¿qué tanto yo creo o ellos creen en que pueden generar un cambio? ¿Cuál es la presión, por ejemplo, de la empresa organizacional para que se genere ese cambio? ¿Y cuál es mi capacidad de generar ese cambio? Eso es la autoeficacia. Y básicamente lo que hemos encontrado es que efectivamente las viñas que trabajan con nosotros, y sobre todo las que han tenido la inducción en el fondo, el taller, cambian en el sentido de que adoptan muchas más prácticas de conservación y de buenas prácticas agrícolas que las viñas control, es decir, las que no tienen nada que ver con nosotros, que obviamente que las incluimos en el estudio y en el fondo podemos ver que sí generamos un cambio, ¿ya? Esa es la primera parte. ¿Y qué prácticas adoptan? Justamente ese cambio está dado por prácticas que ellos antes no conocían. Por ejemplo, el manejo de especies exóticas invasoras, que es un conocimiento relativamente nuevo, y la exclusión de ganado en las áreas de protección, que también es algo que no les enseñan digamos, en la metodología. Espero que ahora sí. No sé si ustedes pueden decir algo acerca de eso. ¿No? Pero vamos camino a eso. ¿Ya? Entonces, estas son, o sea, en el fondo hay ciertas prácticas que son más importantes que otras y que en el fondo han sido adoptadas con mayor fuerza. Y ahora último, lo que hemos estado tratando de entender en el fondo cuáles son, por ejemplo, los beneficios que ellos, interesantemente, en general hacen ver que los beneficios tienen que ver con servicios ecosistémicos culturales. Y ese es que es bueno para el espíritu. Hay mucha gente que nos reporta que en el fondo les parece que están haciendo algo bueno cuando se están preocupando de la naturaleza y que no habían tenido la oportunidad. Imagínense, nosotros somos ecólogos, no estábamos pensando que en el fondo no digamos, escuchar este tipo de respuestas o saber cómo manejar este tipo de respuestas. También, por ejemplo, estamos estudiando cuál es la influencia social, por ejemplo, las presiones positivas. Los mercados internacionales exigen medidas de, digamos, manejo sustentable y buenas prácticas con el medio ambiente. E interesantemente, el último reporte de vinos de Chile, en sus principales mercados, que son Canadá, Inglaterra, China y Brasil, y otro más que se me está escapando, todos demuestran que el código de sustentabilidad, por ejemplo, esta certificación nueva que tienen, es un plus para el vino chileno. Y el vino chileno entonces se está convirtiendo en un vino que también se le reconoce porque en el fondo tiene buenas prácticas con el medio ambiente. O sea, que tanto será, no podemos, digamos, más bien decir, aprovechémonos de eso para mejorar realmente todas las prácticas. ¿Ya? ¿Y cuáles, por ejemplo, las barreras? Por ejemplo, la falta de soporte técnico. Es decir, ellos quieren aprender más, pero en el fondo no tienen la información para poder hacerlo. Entonces aquí es importante como el mensaje también para todos quienes tienen algo que aportar, porque digamos hay una apertura a esto. Y después, por ejemplo, los costos, una de las cosas que vamos a tener que ver cómo hacer, en el fondo, como les decía yo, hay compromiso. En el fondo yo tengo tierras para la conservación, no puedo producir ahí al mismo tiempo, entonces hay que buscar soluciones intermedias. Y bueno, y principales son presiones negativas, por ejemplo, lo que en el fondo se pueda concretar como conservación, dicen, tiene que ver un poco con las decisiones que tome la empresa. Es decir, pareciera ser que es bastante importante que nosotros empecemos a trabajar con los mandos más altos para que en el fondo el resto de las personas que han adquirido los conocimientos y que pueden implementar todo este programa, en el fondo tengan la oportunidad de hacerlo. Bueno, entonces para terminar, el número de viñas que trabajan con nosotros hoy en día son alrededor de 18, si no contamos todas las que trabajan, digamos que están asociadas a vinos de Chile y que ahora están de a poco incorporando estas prácticas, pero representan un volumen importante de la producción en Chile. Hasta el momento tenemos cerca de 25.000 hectáreas que están bajo un régimen voluntario de conservación. Esto hace que, por ejemplo, ese 1% que yo les mostraba ahí aumente en un 10%. O sea, es decir, ahora podríamos decir hay un 11% del Mediterráneo que está bajo una categoría de conservación. Pero en el fondo es un esquema voluntario, por lo tanto tratamos de que sea lo más efectivo posible, pero no siempre, no necesariamente puede ser. Tenemos este proyecto en conjunto con Vinos de Chile, como les decía yo, la importancia en los mercados de la inclusión de este concepto de biodiversidad, que todavía no es requerido así explícitamente, sino más bien hablan como de prácticas amigables con el medio ambiente.
Y tenemos un convenio de colaboración que, con otras áreas del sector agrícola, que de hecho vamos a firmar pasado mañana con la ODEPA, ¿ya? Y eso de la Oficina de Desarrollo de Políticas Agrarias. Y en el fondo lo que vamos a perseguir ahí, en conjunto con ellos, es aportar a la discusión sobre el desarrollo de una política de agricultura sustentable para Chile, y que está dentro de los mandatos de uno de los últimos tratados, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable que Chile firmó, ¿ya? De la ONU. Y bueno, ¿qué lecciones hemos tenido? Muchísimas, claramente, pero aquí voy a nombrar solo algunas. Pero la primera es la importancia de la coproducción de las preguntas científicas. Y en el fondo esto además ha sido súper enriquecedor, porque nosotros podemos hacernos como ecólogos la misma pregunta sobre la diversidad de microorganismos, simplemente que aquí lo que estamos haciendo para que a ellos también les interese y les sirva, lo estamos haciendo en un sistema que a ellos les interese, pero a nosotros también. La importancia de un enfoque multidisciplinario, porque trabajamos en ecosistemas. Entonces obviamente que si queremos contestar preguntas de esta índole no podemos solamente contestarlas desde una sola disciplina. Y trabajar interdisciplinariamente es difícil, es entretenido, pero es tremendamente difícil porque los científicos en general somos bien egocéntricos, y eso, bueno, me imagino que es propio porque si no, no sobreviviríamos a la academia, pero todos son egocéntricos, digamos, no son los ecólogos. Entonces se torna un poco difícil a veces. Consustancial a la naturaleza humana, de repente. Exactamente, sin duda. Pero no sé por qué me hago la sensación de que nos echaban más la culpa a los biólogos. Disminuir la brecha entre los científicos y la industria. Sabemos todos que hay una crisis de financiamiento de la investigación en Chile. Chile es el país de la OCDE, que no sé por qué, cada día me pregunto más por qué estamos ahí, que menos invierte en ciencia. Y en el fondo lo que tenemos que lograr acá es hacer, en el fondo, proyectos con la industria para poder también adquirir más financiamiento en la coproducción de la ciencia, por supuesto. Y en ese contexto, por ejemplo, nosotros Roland postuló a un programa especial que tiene CONICYT para hacer la inserción de la tesis en la industria, y lo ganó recientemente. Así que eso es una buena noticia y esperamos poder continuar con esta relación. Y por último, que la biodiversidad y los servicios ecosistémicos comienzan a estar en el discurso de las personas y también en los tratados internacionales, etc. Y entonces esto es una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar, que no sabemos cuánto va a durar, ojalá que dure eternamente, pero que tenemos que aprovechar, y en el fondo la gente ya está preparada para poder escuchar un discurso como el que ustedes están escuchando hoy día, y en el fondo están las condiciones dadas para que empujemos hacia ese camino. Así que muchas gracias por haberme escuchado en esta charla, espero que hayan comido y tomado por mientras, y bueno, y ahí están todos los agradecimientos también a todos quienes nos apoyan en este programa. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos tiempo para todas las preguntas que ustedes quieran. Les voy a pedir, sí, por favor, para la grabación y el registro de la actividad, si me piden el micrófono y se lo voy pasando. ¿Ya? Sí, porque me dijeron que traían algunas preguntas preparadas, bien difíciles. Ah, sí. Advirtieron. No es difícil, no sé en realidad. Yo soy una de las amigas que quiere saber por qué la Olga tomaba tanto vino y viajaba tanto, así que me queda mucho más claro hoy día. Y mi comentario o mi pregunta va más bien a mi área, tal como tú dices que los ecólogos son egocéntricos. Yo me voy al área del turismo. Ya las viñas son visitadas por más de 700.000 personas, es un turismo que ha crecido en los últimos 10 años más de un 20%. ¿Cómo ustedes también se abren o cómo este proyecto integra ese potencial en las viñas con la industria turística? Actualmente, tal como tú decías, cuesta entrar, no se requieren sellos verdes, pero cada vez está más comprobado que un sello verde en lo que sea, ya un sello verde real de la sustentabilidad, genera un mejor producto, genera un pago mayor. Por lo tanto, me gustaría saber si tienen algún enfoque con el tema turístico, si las viñas lo toman, y muy contenta de escuchar tu presentación, que es súper cercana, de estar en un lugar que se abre a la comunidad valdiviana,
y que esperamos continuar con este tipo de grandes presentaciones. Van a venir muchas más, ¿cierto? Entretenidas. No todas las viñas tienen instalado el tema turístico, en general son concesiones. Pero una de las cosas que nosotros estamos haciendo es instalar lo que le llamamos senderos de indagación, que usan la misma metodología, esta que vieron de como la ecología en el patio de la escuela, que tiene diferentes paradas y que no es un sendero que tienes que necesariamente caminar, porque por ejemplo Monte, la viña Monte tiene un sendero que es casi, o sea, es para hacer trekking. Y si tú vas a tomar vino, a probar un vino, después no te dan ganas de subir al cerro. Nosotros lo subimos una vez y además no era tan fácil, digamos. Menos contacto, ¿no? Entonces, lo que hacemos son estos senderos de indagación que son paradas, ¿ya? Entonces, puedes ir en auto, también para gente con movilidad reducida también es súper importante. Y en cada una de esas paradas hay una pregunta. Entonces, por ejemplo, una pregunta que después va a inducir a que la respuesta sea ¿por qué el bosque esclerófilo es tan importante? Que estas plantas tienen adaptaciones para que no perder mucha agua durante el verano, etc. Y también en ese concepto intentamos también de que la viña nos diga qué es lo que quiere mostrar. Entonces, por ejemplo, en la viña Tarapacá, San Pedro de Tarapacá, la primera parada habla de una leyenda que hay de la Virgen y del demonio, ¿no? Entonces hay una parada que en el fondo habla del origen del campo, de esa casa, por qué existe ahí, por qué hay una virgen ahí hace un montón de tiempo. Entonces la tradición de esa casa que está de 1800, etc. Eso es lo primero que, o sea, digamos lo más concreto que tenemos. Pero sí tuvimos una pequeña conversación con la gente de Imagen País para que inviertan, ya que invierten tanto dinero, inviertan en mostrar la biodiversidad, no solo en un paisaje, ¿no? Éxito con eso. Sí, pero tú sabes que yo tengo harta paciencia y persistencia. Hola, felicidades por el trabajo, súper interesante. Tengo una pregunta de curiosidad, ¿no? ¿Qué tan dramático o real es este corrimiento que uno está escuchando que ocurre de lo que tú definiste como el área mediterránea hacia el sur? Por ejemplo, tenías ahí en tu mapa el Valle del Itata, casi en el límite de lo que era el área mediterránea. Y los vinos que están saliendo de ahí ahora son realmente bien cotizados. Entonces, ¿qué tan dramático es, digamos, en tu experiencia? ¿Está ocurriendo esto? ¿Se está corriendo hacia el sur? ¿Me tengo que comprar una parcelita por ahí desde que dibujo? Esa es una buena pregunta. De hecho, fue la primera razón cómo nos enganchamos. Por eso que el proyecto tiene este nombre no muy lindo que se llama Vino, Cambio Climático y Biodiversidad. Porque pensamos que en el fondo invitarlos a trabajar para la conservación de la biodiversidad no iba a dar ni una posibilidad. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer modelación de los cambios en distribución de las especies, entre ellas en el fondo el vino, en el contexto del cambio climático para poder entregarles mapas de riesgo. Y se los entregamos el año 2008, 2009. Y los miraron cautamente y algunos compraron, pero no es suficiente el clima. También además tienen que encontrar el suelo adecuado. Sí, hay muchas viñas que están moviéndose, yo diría principalmente porque están explorando. Yo diría que la exploración que fue hacia el norte está un poco difícil porque hay digamos, escasez de agua importante. ¿Sí? No creo que les vaya a ir muy bien en el largo plazo. Y en el fondo existe este movimiento hacia el sur. Y ahí aprovecho también tu pregunta porque en el fondo hace poquito vino el subsecretario de Agricultura y una de las frases que más resonó en el diario fue que él había dicho que el cambio climático tenía muchas externalidades positivas, entre ellas que en el fondo en esta zona íbamos a poder tener más fruticultura. Y eso es verdad en el corto plazo. O sea, se sabe que hay cambios de distribución de especies, pero eso es en un plazo, en un tiempo bastante agotado. Se sabe que sobre el aumento de 2 grados de temperatura, la agricultura va a colapsar en todo el mundo y ya llevamos 1 grado. Y para que se hagan una idea, el último acuerdo de París, que es el mejor acuerdo al que se ha llegado a nivel global, lo que hizo fue estabilizar, es decir, no podemos emitir más de cierta cantidad de gases de invernadero para no sobrepasar los 2 grados. Pero cuando estemos en los 2 grados, vamos a estar realmente en problemas. Entonces, de vuelta, hay que tener una visión como más, hay que tener una visión más amplia. O sea, cuando nosotros movemos cultivos o los cultivos tienen mayor, digamos, oportunidad en otro lugar, por ejemplo,
ejemplo aquí en el sur, bueno, tienes que pensar en el agua también, ¿no? Estamos teniendo un problema de sequía importante. Y tienes que pensar en los polinizadores también. Y hay que pensar también que van a haber conflictos, ¿cierto?, entre los diferentes usos de suelo, etc. Entonces, ahí hay que tener cuidado también como la escala de tiempo para cuando uno hace recomendaciones o comentarios tan potentes como ese. Bueno, primero que todo, felicitaciones. Ahora sí, ahí está encendido. Muchas gracias por extender la felicitación a todo el equipo. Sí, un aplauso por el trabajo y la exposición realmente muy buena. Mi pregunta tiene que ver con las viñas que trabajaron en este proyecto, porque tiene que ver con vino, cambio climático y biodiversidad. Hay un tema que es súper importante y que no está del todo integrado en el ámbito empresarial en Chile, que tiene que ver con integrar como una línea de trabajo de acción de las empresas la sustentabilidad dentro del tema macro de la responsabilidad social empresarial. Entonces, como resultado de este trabajo, a mí me gustaría saber de estas viñas con las que trabajaron, ¿cuáles tienen realmente integrado ese tema? A propósito, está en boga hoy día, pero son pocas las empresas que lo trabajan. Acá tenemos el ejemplo de Arauco, que la lleva a nivel nacional. Y cómo en el fondo este trabajo de escuela, con los equipos al interior de las viñas, ha generado una conciencia de que debe integrarse como algo del día a día y del deber ser. Sí, esa pregunta es súper interesante porque ha ocurrido un cambio rápido, muy rápido en la integración de esa capacidad en las viñas. Ahora, hoy en día, la mayor parte de las viñas grandes, diría todas las grandes y en alguna medida las más pequeñas, tienen alguien encargado de, se llama innovación y desarrollo o innovación y sustentabilidad, y ahí entre medio está la responsabilidad social empresarial. O sea, está medio mezclado todavía porque en el fondo se lo están exigiendo. Y de hecho el Código Nacional de Sustentabilidad, que no es de Chile, que en el fondo rige desde hace como 3 años atrás, exige estos parámetros, solo que en el fondo tiene diferentes graduaciones. Pero todos tienen que tener una política de RCE que fue primero. O sea, eso se instaló primero que en el fondo la sustentabilidad desde el punto de vista medioambiental. Y en el fondo también sabemos, por experiencia, que la persona que esté a cargo de eso es tremendamente importante que tan motivada esté. Porque como todavía no está tan bien instalado y es una obligación, esa persona en general tiene una cantidad de tareas gigantesca. Entonces, mucho, o se cambian de viña, hay una rotación importante, así que es súper importante que esa persona tenga la motivación suficiente como para poder en el fondo buscarnos y pedirnos cosas, porque es imposible que nosotros como que atendamos a todas las viñas, ¿no? Así que eso ha sido bien importante. ¿Aló? Tengo una pregunta por este lado. Es más cortita mi pregunta. Es simplemente si ustedes más o menos tienen estudiado o algún estimativo de cuándo esto puede llegar a ser irreversible, de cuando su trabajo ya no se pueda dar. ¿Hay algún punto o hay sectores que ya no se pueda dar, que ya la embarramos y... ¿Pero tú dices cambio climático o...? No, lo que ustedes hacen, lo que ustedes puedan desarrollar en ciertas zonas... O sea, que no se puede arreglar. Justamente, ¿se han topado con ese tipo de escenario? Y si ese escenario es posible que venga sabiendo que el sistema ya está súper penetrado y quizás las cosas no van a cambiar luego. ¿Hay alguna línea de...? Sí, a nivel local o regional, digamos, donde nosotros trabajamos, sí hemos llegado a lugares donde vemos que el ecosistema está tremendamente degradado, y eso significa que para poder recuperarlo hay que invertir mucho tiempo y también dinero, ¿ya? Y una opción ahí es la restauración ecológica, y de eso tenemos que aprender, porque en el fondo también eso es un tema que se está desarrollando y que, no sé, hoy en día, por ejemplo, las mineras te dicen, bueno, tenemos una cantidad importante de dinero, ¿cómo hacemos la restauración? Pero muchas veces ni siquiera se sabe cómo en el fondo se pueden propagar algunas especies nativas, algunas sí, otras no. Depende cuál es el objetivo. O sea, las forestales, por ejemplo, sí, las que tienen pero hay otras especies que en el fondo simplemente nadie se ha preocupado, digamos, no había un incentivo para averiguarlo antes. Pero en general siempre nos hemos encontrado con casos de que sí es reversible la situación, siempre es mejorable. A pesar de que se dice que a nivel global ya llegamos a un punto de no retorno desde el punto de vista del cambio global, no solo el cambio climático.
Ya llegamos a un punto de no retorno en donde en el fondo todo lo que hagamos ahora, tenemos que hacerlo de una manera persistente por un muy largo tiempo, porque de alguna manera también estamos sufriendo lo que se hizo años atrás. Ya se llama como la deuda de extinción de especies, por ejemplo. Pero hay muchas, en general nos vamos con lugares donde siempre se puede hacer algo. Son positivos. Hola, David. Con respecto a colgando un poquito de la pregunta que hizo la niña de la sustentabilidad, yo soy buzo, trabajo con un grupo de chicos que normalmente hacemos actividades ecológicas, limpiamos el río, hacemos varias cosas. Entonces, trayéndolo al tema de la contaminación, una de las cosas que nosotros más sacamos en el río es sobre las botellas y desechos justamente del tema del vino y trago en general. Entonces, por ejemplo, hay empresas que hoy en día trabajan con plásticos que son biodegradables. No se ha pensado en este tipo de empresas que como vinieras a adoptar algún tipo de material que sea biodegradable, por ejemplo. Pensando que, por ejemplo, nosotros a veces vamos a playas donde encontramos esqueletos de aves con restos estomacales, en sus restos estomacales con plástico, tapas, por ejemplo, o los mismos lobos que también se alimentan, comen o mastican el plástico de las mismas botellas que van a dar al río. Sí, la principal, la mayor cantidad de vino producido en Chile es embotellado, ¿ya? No en caja, pero para hablar como de volumen. No lo puedes poner plástico no lo puedes poner. No, pero la principal, pero se han preocupado mucho respecto a eso en cambiar, por ejemplo, el tipo de vidrio que usan. Porque necesitan botellas más livianas, porque hoy en día les exigen medir su huella de carbono. Entonces, en el fondo, la respuesta lo que quiero explicarte es que en el fondo los cambios que se generan a ese nivel tienen que ver con los incentivos o con los requerimientos que a ellos les presentan. Y el primero fue, en este tema de sustentabilidad, cambio climático y todo, fue el que tenía que disminuir el peso de la botella. Porque en el fondo, obviamente que eso requiere mayor combustible para poder acarrearla de un lado para otro. Entonces, eso ha sido un cambio importante. Pero no he sabido de que hayan hecho algún esfuerzo en particular en cambiar, por ejemplo, el Tetra Pak de las cajas de vino. Hola, muchas gracias por otra excelente presentación. Ella fue alumna, ella es estudiante. Y felicidades por lo logrado. A mí me impresionó mucho el cambio en la superficie protegida. Y entiendo que la protección no es oficial. Entonces, en este concepto de la transdisciplina y de mezclar conocimientos de distintas áreas, la pregunta es la siguiente. La nueva ley del derecho real de conservación que se promulgó en Valdivia hace poquito, ¿puede contribuir a que esos espacios de alguna manera adquieran un carácter más serio de conservación? Tenemos justo respecto acá y nadie quiere contestar esa pregunta, ¿no? La ley que se está recién implementando, todavía no sabemos bien cómo o cuál es el impacto real en empresas en particular, ¿cierto? Pero no sabiendo eso, uno de los problemas principales que nosotros vemos a los cuales nos vamos a enfrentar, por lo tanto no sabemos qué tan radical va a ser el cambio por el hecho de que haya aparecido esa ley para este grupo en particular. Es que ellos temen mucho a tomar decisiones a largo plazo. Es decir, en el fondo decir, bueno, yo voy a conservar esto a perpetuidad o a 10 años o a 15 años, es un tema importante. Porque a pesar de que ellos no piensan en muchos de los casos subirse, digamos, cerro más arriba, el incentivo, por ejemplo, por el cambio de temperatura va a existir siempre, esa presión. Y por otro lado, muchas veces también las tierras no son de ellos. Por ejemplo, Viña Cono Sur no hace un esfuerzo gigantesco para poder intervenir dentro del viñedo porque las áreas de alrededor no son de ellos, simplemente tienen viñedo.
Entonces ahora tendríamos que estar pensando en decirles que cuando compren un nuevo campo, agreguen un área de conservación. ¿Ya? Entonces no lo tenemos claro. Estamos muy contentos igual, o por supuesto de que en el fondo esa ley se haya promulgado, porque por lo menos ahora nos podemos sentar en la mesa con algo concreto. Porque antes era como, sí, mira, se está peleando por una ley que eventualmente, bueno, ahora vamos a poder conversar las cosas así tal cual como son y vamos a poder ver si funciona o no para este grupo en particular. Así que tenemos esperanza. Bueno, mi pregunta más ligada a mi estudio de geografía, si es que estas líneas tienen algún conflicto con las personas alrededor y ver que también, por ejemplo, una viña no es algo sencillo, porque esta también produce desechos, cosas así. Ya. Porque existe esta regulación, voy a partir al revés, porque existe esta regulación bastante estricta, en general, o sea, medioambiental y por el tema de la sustentabilidad y esta certificación, en general manejan bastante bien los residuos, tienen plantas de tratamiento de rines, etc. ¿Ya? Esa parte está bastante bien, en general para todas. Pero la primera pregunta que tú dijiste es bastante escabrosa y es, de hecho, 3 viñas estuvieron, digamos, acusadas de colusión por los precios a los cuales le compran a los pequeños productores. O sea, no es que hayan sido 3 viñas particulares de nuestro grupo, sino que en el fondo son las 3 viñas más grandes de Chile. Y porque el volumen que compran a los productores es bastante importante para su volumen general y les pagan muy mal. Entonces han estado, digamos, están en un juicio de hecho. Algunas ya salieron, pero ese es el principal problema, la relación con los productores. Y a nosotros también nos preocupa mucho eso porque cuando nosotros hablamos de que esta viña tenga buenas prácticas y en el fondo haga la conservación, etc., de alguna manera queremos ver cómo podemos llegar en el fondo a los productores, en el fondo a ver los campos de los productores. Y ahora por primera vez tenemos un par de viñas que ellos venden a viñas más grandes que entraron en el proyecto. Una de ellas en particular, de vuelta como pensando en las personas, digamos, la hija de uno de los dueños había mandado ya un proyecto, un FPA, o sea, en el fondo como súper motivada para poder lograr que ese bosque de esa viña se mantuviera, pero el problema era que les pagaban tan mal el vino que estaban pensando no solo echar abajo un poco, sino que además reemplazar la viña por avellanos, que es lo que ahora les están como diciendo que parece que va a ser un muy buen negocio. Entonces, de alguna manera como que ella también intentaba como rescatar el patrimonio como cultural, pero es principalmente el problema con los productores. Vinos de Chile igual ahora está intentando de que eso se solucione o por lo menos se trate, exigiéndoles que las certificaciones se traspasen también a un porcentaje importante de los productores. Y entonces ahí está la responsabilidad social empresarial, por ejemplo, entonces tienen que empezar a trabajar con ese tema. Gracias por la presentación. Tengo una consulta sobre las capacitaciones que hacían sobre el método de indagación que estaban utilizando, porque está hecho, digamos, para niños, para los colegios, pero ustedes lo utilizaron con adultos, con personas que viven ahí. ¿Tuvieron que hacer algún tipo de traducción, por así decirlo, de la metodología y cómo fue la experiencia también? Si puedes contar un poquito más sobre eso. Sí, había sido utilizado para niños, pero de alguna manera siempre fue pensado también como pregunta a todo público. Ahora, lo más difícil es como en el fondo plantearles que tengan un poquito de humor para hacer algo en terreno. Hay alguna gente que se lo toma súper bien y hay otros que van como con cara de lata. Pero como no les decimos lo que vamos a hacer antes, cuando ya están ahí con el clavo de la piedra ya no tienen nada que arrancar y en el fondo empieza como el humor a aflorar, ¿ya? Pero en el fondo ese sería como el problema. No tuvimos que traducir nada, pero sí con una sonrisa así como sí. Y lo otro que creemos que nos ha servido es que evitamos que la gente se aclare, ¿ya? Es decir, que no queden, no sé, todo el gerente general, el gerente comercial, no sé qué, todo en un mismo grupo. Porque pueden, por ejemplo, no tener interés o sí tener un montón de interés y tratamos de que sea más balanceado. Entonces, ahí Karina es la reina de la magia
Y lo que hace antes es cuando vamos a una viña le pedimos la lista de los personajes y le decimos que nos explican en el área en la que están trabajando, y Karina se preocupa de hacer una mezcla gigantesca para que nunca estén, o sea, para en el fondo maximizar la variabilidad, y además tampoco saben con quién se van a juntar hasta que ocurre la actividad. Vamos con una etiqueta con el nombre, y aparte del logo y todo hay un color. Está como un puntito rojo, verde, etc. Y en el fondo esos son los grupos que se van a formar en la tabla, pero ellos no saben qué es lo que significa. Entonces los tomamos por sorpresa. Y yo creo que eso es importante. No lo hemos hecho de otra manera, pero nos parece que eso es la clave. Sí. A ver si puedo, si me acompaña la cosa. Tiene la sensación, escuchando respecto a los termómetros biológicos y la existencia de levaduras fermentativas y las bacterias lácticas, que en el área de estudio aparentemente el cambio climático no está posicionado. ¿Podría ser? ¿Por qué? Del momento que si está esta bioprospección y aparecen estas, vuelvo a decir, levaduras y estas bacterias, todavía no está instalado el cambio climático en ese sector, digamos. Ya, o sea, en el fondo lo que garantiza que encontremos esas especies aparentemente tiene que ver con que tengamos bosque presente, pero en el fondo no sabemos cómo era antes, porque no tenemos una línea base como para decir, oye, quizás la modificación en el clima, que es una variable súper importante en la diversidad y abundancia de esos microorganismos, que se sabe eso. No sabemos cómo lo ha afectado y si lo que tenemos ahora es un reflejo de las condiciones climáticas actuales con el cambio climático, o si en el fondo no ha cambiado. Porque además los microorganismos son súper sensibles. Sí, son muy sensibles, pero también, por otro lado, también son como adaptables, y en el fondo tampoco se sabe tanto. Resilientes. Sí, de hecho hay una discusión ahí que Roland podría hablar mucho rato sobre esto, y después también pueden conversar sobre eso, así que se pregunta si es que acaso los microorganismos tienen biogeografía o no. Es decir, ¿tenemos los mismos hongos levaduras en todas partes del mundo, o en realidad tenemos algunos particulares en ciertos lugares producto de una historia biogeográfica y evolutiva particular? Y eso es algo que se está discutiendo hoy en día, no se sabe. Un capítulo para desarrollar. No, hay un grupo importante, hay un grupo grande de personas que está trabajando en eso, y en el fondo nosotros pensamos poder contribuir con aquello, pero hay una variabilidad súper grande. ¿Qué hay en realidad, finalmente, con el tema de la medicina de la conservación, que yo en un momento lo escuché muy seguido? ¿Eso existe? ¿Medicina de la conservación? Sí, como un posgrado. Ah, sí, se refiere a de veterinaria. Se refiere a... ¿Al salvamento de especies? Sí, porque la medicina de la conservación también se basa en poder, producto en el fondo, los cambios en los rangos de distribución de las especies. Por ejemplo, nosotros podemos ver que muchos zorros que están en la viña, que en el fondo nosotros queremos conservarlo y todo el tema, están enfermos y tienen distemper y tienen enfermedades que son transmitidas por los perros. La medicina de la conservación también trata de entender ese problema, la zoonosis y cosas así. ¿Apunta para ese sector? Sí. Gracias. Sí. Hola, buenas. Gracias por la presentación. Y le quería preguntar si tienen algún área de investigación en la parte más agrícola, cómo influyen estas medidas, ya sea en el producto, en las características organoléctricas o en el rendimiento que van a tener la agricultura. Como dije, en el fondo estamos intentando de ser como lo más interdisciplinario posible. Lo de las características organoléctricas todavía no lo tenemos más claro, pero eso va a ser algo que va a derivar de la tesis de Roland y el trabajo que está haciendo otro chico también. Pero más como desde el punto de vista agrícola, una de las cosas que estamos haciendo ahora es que queremos como aprender más del control biológico. Y entonces mandamos un postdoc que esperamos que se lo gane, un agrónomo que está haciendo su doctorado en control biológico en Nueva Zelanda, y lo que queremos ahora es que vuelva acá y en el fondo podamos evaluar, por ejemplo, el control biológico usando especies nativas. Porque cuando en el fondo se hace un cultivo de trilera, por ejemplo, una de las especies que siempre viene en ese mix de semillas es, por ejemplo, el de al de oro, que es una especie exótica invasora. Entonces, en general, siempre, como decía, importamos el paquete tecnológico y vamos a intentar con él poder desarrollar un paquete tecnológico nativo. Ya estamos haciendo algunas pruebas de propagación de plantas,
pero ahora hay que ver que en el fondo los insectos les guste, en el fondo que efectivamente se queden en el entorno con el club. Eso, y lo otro desde el punto de vista agrícola también estamos tratando de entender cuál es la percepción de los viticultores sobre cómo las prácticas agrícolas afectan o no los servicios ecosistémicos. Y como que hay ideas generales, pero tampoco está tan claro. En el fondo el grado, por ejemplo, en el que tu práctica particular modifica un flujo ecosistémico que en el fondo es un servicio. O sea, hay un montón para hacer. Como hartas medidas que se toman acá como en la agricultura orgánica que se podrían cuantificar como el efecto que tienen realmente porque hacemos cosas. Claro, que suponemos que en el fondo tienen un efecto importante y no lo tienen. No se hace más. A eso me refería como con con el fondo con este conocimiento como heredado, ¿no? Que como que simplemente vamos y aplicamos, y en realidad no es todos. Hay partes, porque el tecnológico está aprobado, claro, pero en el fondo hay enmiendas que también están aprobadas. Sería bueno como integrar, no solamente como más trabajar en el mundo también. Bueno, para finalizar, queremos agradecer a cada uno de ustedes por participar de este encuentro de conciencia. Nuevamente agradecer al Club de la Unión por darnos el espacio para realizar esta actividad, a la Seremia de Medio Ambiente, a la Radio Bio Bio y a Santiago Wine Club. Y los dejamos invitados para el próximo encuentro el martes 15 de noviembre con la doctora Maite Castro, que nos contará sobre la alimentación, la clave para prevenir enfermedades cerebrales. Y por supuesto que agradecer a Olga por la invitación.